Miren, el expediente de la Operación Medusa, que es un expediente voluminoso, bastante amplio y que documenta situaciones que con una cuarta parte de las situaciones que se presentan ahí, esa gente tiene que pagar un precio de libertad, tiene que pagar en la cárcel lo que hicieron a este país, muestra muy diversas situaciones. Algunas de esas situaciones nosotros ya la habíamos alertado. La vocación tramposa de la Procuraduría General de la República de Jean Alain Rodríguez fue desde el principio. Yo recuerdo que el primer incidente público que tuvo Jean Alain a poco de llegar fue un tema de un trato a un preso privilegiado. Posteriormente, la denuncia de que un grupo de fiscales había sido preseleccionado para ocupar los cargos al margen de un concurso que iba a ser algo así como una pantomima, un allante. Yo siempre he dicho, y quiero ratificar en estos días, y quiero hacerlo aquí, por una razón. Hay muchos fiscales que resultaron electos de ese concurso amañado de fiscales de Jean Alain, que fue su actividad más relevante, denunciada en una primera instancia por una servidora. Siempre dije lo siguiente: entre esos fiscales hay fiscales honorables, hay gente que si hubiese ido a un concurso gana. Eso es importante decirlo. Yo no estaba cuestionando a cada uno de esos fiscales, sino un procedimiento que lo que buscaba era que esos fiscales le debieran como favor lo que se podían ganar por mérito, que es la trampa de muchas actuaciones públicas. O sea, tú puedes por mérito tener el acceso a tener un determinado puesto, o puedes que el procurador general en ese momento te diga, tú vas a ser el fiscal de tal titularidad. Y eso ocurrió. Hubo fiscales en distintos puntos del país que comenzaron a escoger al personal que iba a trabajar con ellos antes de que se realizara el concurso. Eso supone un nivel de dependencia. Eso te está diciendo, yo soy aquí el que puedo, yo te pongo, yo te quito. Y ese concurso, tú y yo vamos a saber a partir de este momento que eso es sencillamente una trampa. Eso no se puede permitir ni en el Ministerio Público ni en nada, pero sobre todo en el Ministerio Público, que está para trabajar con los derechos de las personas. Siempre hemos dicho, la libertad de la gente, los recursos que tiene la gente. Usted tiene una casa como esa viejita que le quitaron su casa, eso le toca a un fiscal determinar. Puede cometer la más grande de las injusticias o abrir la gloria de la justicia y de los derechos plenos de la gente. La reputación, tu libertad, tus bienes están en manos de la decisión de gente como esta. Y entonces, cuando el Procurador General de la República se trampa para decir que yo articulo, eso generalmente tiene un fin. El fin ya lo sabemos. Gente que no pudiera cuestionar, gente que se sienta que le debe. Y eso ese fue el primer elemento que denunciaba en ese instante. Y obviamente en estos días vamos a hablar, porque aquí aparecen los nombres de las personas que trabajaron, personas jóvenes, para difamar a periodistas de este país, para hacer trampa, y que fueron capaces, y lo digo y se lo sostengo, y lo pueden investigar, que ese equipo de Jean Alain Rodríguez dedicado a mentir, a perseguir, a hostigar, como está contenido en esa acusación, no solo hizo eso con redes sociales, diciéndote pendejadas en las redes sociales, porque de verdad también que yo creo que llegaron a un punto de plena estupidez. Yo llegué a decirle públicamente, siendo él el Procurador General de la República, que para ser malo hay que tener talento también, porque hacían cosas que eran chapuceras. Y una de las cosas que hicieron fue hostigar periodistas. En mi caso particular, hicieron una que desde entonces jamás me molestaron. Yo debo decir que tengo meses que las cuentas, estaba en pleno ejercicio el Procurador General de la República, cuando todas esas cuentas dejaron de citarme. Me citaban todo el tiempo hasta que la Embajada de los Estados Unidos me dio respuesta a una pregunta que hice con relación a la magistrada Miriam Germán. Cuando hice esas preguntas, que es un procedimiento natural y normal para los periodistas, para que sepan, eso también se hace, a lo que están diciendo de que se consigue todo, se consigue preguntando. Usted va y le pregunta al departamento de prensa, mire, nosotros sometemos esta pregunta. Yo estaba solo en mi programa, o sea, a las 11 de la mañana, una hora incomodísima de ver en un canal pequeño, allá, y hasta eso les molestaba. Hice la pregunta y publiqué en mi cuenta de Twitter lo que la embajada dijo de un hombre
que el Ministerio Público había dicho que estaba vinculado al narcotráfico, que era un perseguido de los Estados Unidos y que tenía algún vínculo con Miriam Germán. Resulta que la embajada contestó que no estaba perseguido en Estados Unidos, que había tenido un problema una vez por consumo y que su problema en Estados Unidos había estado signado por un problema de documentación. Ese día, cuando recibí la contestación de la embajada de Estados Unidos, una periodista preguntó a la embajada cuando vio que yo lo estaba publicando y le dieron una carta a ella con la documentación que me habían dado a mí. Esa periodista entregó la comunicación antes que a su medio, se lo entregó a la directora de prensa de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, o sea, pudimos seguir. La periodista lo hizo no por mal, no por daño, sino que estaba ahí, ella le dijo, mira, me recibí esto, pásamelo. Ese tipo de cercanías que a veces se da, que tú no piensas que van a hacer un manejo así, ni la periodista no sabía, y no sé si la persona que la recibió estaba clara en lo que se iba a hacer con eso. Cogieron la carta de la Embajada de Estados Unidos dirigida a otra persona que no era yo, le borraron el nombre de esa persona, encima de eso le pusieron un creyón, pusieron Edith mal escrito, quitaron la parte que decía que no estaba siendo perseguido por Estados Unidos y distribuyeron esa comunicación en cientos de cuentas comenzaron a darme citas diciendo que ese documento yo lo había alterado, que yo estaba mintiendo, que yo estaba dando información incorrecta de la Embajada de Estados Unidos. La carta de esa periodista comenzó a circular totalmente, globalmente, y pudimos verificar que era de ahí que surgía. Yo contacté con el departamento de prensa de la Embajada de Estados Unidos a los 20 minutos. Ellos iniciaron una investigación y se determinó básicamente, estaba muy claro que la documentación que había sido alterada era esa que se le había dado a esa periodista. Ahora, ¿cómo llegó esa documentación de esa periodista a manos de la Procuraduría General de la República? Era el elemento que faltaba. No me lo dijo ella inicialmente, me lo dijo una persona que me llamó y me dijo el contexto en el cual ese documento había sido entregado a la persona responsable de prensa de la Procuraduría. Y entonces yo llamé a esa periodista y ella reconoció que se lo había entregado, y eso figura en un programa que yo grabé que se llama Desmonte de un montaje. Y entonces ella dijo, no, yo se lo entregué, yo pido que se investigue. Y inmediatamente eso ocurrió y empezó a circular, que era algo con lo que no se contaba. La Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que un documento suyo había sido manipulado y que estaba circulando en redes sociales. Y eso está ahí. Y es tan así que todavía algunas de las cuentas falsas que estaban operando, ahora sabemos que desde la Procuraduría General de la República mantienen vigente el documento alterado de la Embajada de los Estados Unidos. Y eso tiene nombre, eso tiene apellido, eso se sabe, y yo espero que una de las cosas que salgan claras ahí, quiénes fueron las personas que participaron desde la Procuraduría General de la República en alterar un documento público, no mío, no del gobierno dominicano, no de una institución como, no de la Embajada de Estados Unidos, porque llegó un momento en que el juicio se perdió. Entonces, sí debo decir que a pesar de que uno fue objeto de eso y lo pudimos sentir y lo pudimos vivir, yo no estaba tampoco como sintiendo una gran presión, yo vivía. Tú vives, tú ves eso y tú dices, ay, pero qué gente tan estúpida, ¿cómo hacen este cachivache, una gente pública? O sea, eso te da como un poco de asco, pero no más. Tú sigues hacia adelante. Pero por eso debo decir que más grave que esto, yo creo que de las situaciones más graves que se han presentado, porque al final de cuentas, lo que se busca cuando obstaculiza a periodistas es tratar de impedir, no es por ti, no es por mí, no es que yo le molestara que yo hablara, le molesta que la gente sepa, le molesta que usted se entere. Y dentro de las cosas más graves que ocurrieron que está en ese expediente es que los presos de nuestro país recibieran carne podrida, porque ya ahí sí que se rompe el molde. Es como consustancial a los regímenes donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay estafa, donde hay robo, donde hay una profunda corrupción, le molesta el periodismo. No por el periodismo mismo, le molesta que la gente vea, le molesta que se verifique, le molesta que se escrute, que se divulgue, que se analice. Le molesta, pero aquí salieron abogados a decir que lo que yo estaba diciendo era mentira del concurso de fiscales y que yo era bruja. Y la mayoría de parte de esos fiscales yo no lo conocía. Yo tenía una fotografía que tenía como 30 fiscales y dije, ahí están. Se juntaron a un curso y le dieron, ahí están la mayoría de fiscales del país. Y fueron tan grandes
en eso, por eso digo que me parece casi estúpido todos esos procedimientos de redes sociales y de manejo pagando muchísimo dinero, que cuando salieron escogidos los fiscales comenzaron una campañita, Edith Namali acertó a 2, sin yo estar hablando, yo no estaba hablando, yo estaba ajena a esa gente. Y yo digo, pero vamos a coger la foto entonces, ¿qué gente que me dijera quién era cada quien? Mire, este que está aquí lo nombraban en tal sitio, este que está aquí en tal sitio, este que está aquí en tal sitio, así. Casi todos. Casi todo. Que vuelvo y repito, no es el problema de los fiscales, era la determinación a corromper esa estructura. Entonces, yo quiero decirle a la gente, a veces la gente podría pensar que la corrupción no le afecta a su vida, que la corrupción es un problema que estamos enfrentando ahí, que es una cosa como aérea. No, la corrupción es que usted tenga una persona que la arresten y cuando esté en San Francisco de Macorís, le lleven 700 libras de pollos podridos y obliguen al personal a recibir ese pollo podrido. Carne podrida, salamis dañados, tenían que firmar con cosas que no tenía. Yo siempre, en todo este proceso, que es profundamente miserable, es un proceso que muestra un nivel de degradación, que no respeta a la gente, porque cuando se hace eso no se tiene el más mínimo respeto por los ciudadanos. Yo me pregunto dónde estaba mucha gente. Quiero felicitar al juez de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís en ese momento, no sé si es el actual, estoy preguntando a la Suprema si es el mismo, porque fue el único juez de ejecución de la pena que elevó un informe diciendo que los reclusos que estaban ingresados en ese penal de San Francisco de Macorís estaban recibiendo comida dañada, que pasaban hambre y que no era adecuada. Quiero felicitar al cocinero de Puerto Plata, de la cárcel de Puerto Plata, al cocinero de la cárcel de San Francisco de Macorís, a otros cocineros que están en el expediente, que se negaron a recibir sobornos para recibir comidas podridas para dársela a los presos. Hay una empresa ahí que está mencionada, que eran una cosa increíble. Iban y le ofrecían dinero a los cocineros para que recibieran las comidas podridas. Todos los informes llegaron al sistema penitenciario y nunca hicieron caso. ¿Dónde está todo el personal que trabajaba en ese momento en el sistema penitenciario? Y debo decirle a la gente y decirle a los jóvenes, no es posible. Si yo tengo que trabajar y yo tengo que ver que le están dando comida a un preso, un privado de libertad que está bajo custodia del Ministerio Público, y usted tiene que quedar callado con eso, cónchale. Ese es el momento de decir, de este dinero yo no vivo, de este dinero yo no como, de este dinero no vive mi familia. Yo me voy, busco un solar en el barrio y le digo, usted quiere que se lo deshierve para yo trabajar, yo limpio piso, pero no se puede vivir con dignidad viendo y siendo testigo y siendo parte de una vaina así. Entonces, toda la gente que se prestó, todo el que estuvo, todo el que apoyó, ese expediente es mucho más que lo que está ahí. Ese expediente es mucho más que la gente que resultó imputada. Ese expediente muestra un nivel de degradación. A la gente decente, que hay gente decente, tiene que haberlo en todas las familias, en el partido de gobierno de ese momento, que vieron, que sabían. A los ingenieros que participaron, que se callaron. A los empresarios que fueron parte, que sabían, que se escaparon, que guardaron silencio. Si nosotros permitimos que el país se maneje de esa forma, literalmente llegará el día en que la comida podrida será para todos. Es de alguna manera lo más simbólico de ese expediente es la comida podrida. Edith, eso es lo que tenían para darnos. Edith, no solamente, disculpa que te interrumpa, pero no solamente la comida estaba podrida en esos momentos. Eso te habla también de que hablamos de un sistema que estaba podrido desde lo más alto hasta lo más bajo, lamentablemente, y por eso hay personas como la señora Vicenta Moreno Chalas, que ahora mismo se enfrentan a supuestos abogados, como dice la nota, que le toman la casa a una señora de 78 años, porque si esos abogados veían que los más altos hacían y deshacían, imagínense los más pequeños que no van a hacer. Yo tengo después, nosotros vamos a seguir hablando porque hay muchísimos elementos. Debo decir que lo más duro de ahí no es lo que le pasó a los periodistas. Tiene una relevancia vital porque es un derecho fundamental, el de la gente a saber. Y lo que se busca es el obstáculo. No es por los periodistas, no es por mí, no es por Altagracia Salazar, no es por Zapete, no es por los que hablaron ahí, no es por ninguna de esas personas, no es por nosotros. Lo que se buscaba era que ese régimen de impunidad, ese régimen corrupto que había ahí, que era mucho más de lo que nosotros hubiésemos soñado, nadie se atreviera a cuestionarle. Y que eso fuera un ejemplo que cundiera, que todo el mundo viera que si hablas te puede pasar. Lo de las escuchas telefónicas, lo de los seguimientos siempre lo supimos. Una práctica sí que se hizo consustancial, no he visto que refiera a nada, pero yo recibí la información de que la mayor parte de nuestros teléfonos estaban intervenidos con orden judicial. Pero eso es como el teléfono de Susana Gotró,
que fue intervenido, ustedes buscan su número, fue intervenido en la operación Odebrecht, sin ella ser parte. ¿Cómo lo hacían? Ponen el nombre tuyo, que eso se ha hecho aquí varias veces, ponen que el nombre de otra persona. Juancito López es un delincuente buscado y su teléfono es tal, entonces esto lo interviene con orden judicial. Es una práctica vieja en la Procuraduría General de la República, de gente que vive y disfruta de estar figoneando, de estar brechando lo que dicen otros. Y hay que decir que esa práctica de acosar la prensa, de acorralar a la prensa, de perseguir a los periodistas independientes, es una práctica básicamente fascista. Yo sé que hay gente que le dolerá que yo diga esto, pero ese fascismo simplemente, solo en la dictadura se pretende que los periodistas no hurguen hasta el tuétano, hasta donde sangre, que es un principio que debe tener un periodista que se respeta, ir hasta el centro del problema. Y cuando aquí se perseguía desde la Procuraduría encabezada por Jean Alain a periodistas independientes, se perseguía eso, a callar para que la gente no supiera, Edith. Entonces es algo que va más allá del simple acoso a un periodista que me molesta, es algo que va contra los derechos de la gente, derechos fundamentales. Tú sabes que, y siempre dijimos eso de estar escuchando, y hay muchas cosas, muchos mitos que se rompieron, que tenemos que ir en algún momento sobre eso. Eso de usted estar escuchando a todo el mundo, espiando a todo el mundo, pensando que si usted está escuchando, espiando y oyendo, usted va a tener el control. Se ha demostrado plenamente que eso no es posible, pero después vamos a hablar con eso. Y debo decir, lamento profundamente, son jóvenes, la mayoría mujeres que trabajaban en el departamento de articulación de redes sociales para perseguir, hostigar, molestar y demás. Yo he entrado a la cuenta de esas jóvenes que están mencionadas en ese expediente, que nos tenían a nosotros en lista, ellas me siguen. Ellas te siguen, sí, te siguen y a veces me hablaron, insultando, yo no sabía quiénes eran, obviamente. Pero una iba a la casa de Uchilora, amiga del hijo de Uchi, sí, panita full. Y de Sergio Carlos, esa amiga se rompió, sí, se rompió récord. No. Miren, tenemos a Lady Blanco, que como saben, abogada, cada lunes nos acompaña brevemente. Lady tiene unos minutos para decirnos qué se espera ahora de este proceso penal, cómo se organiza un proceso penal. Sabemos que se ha presentado la acusación. Ya tenemos con nosotros también al senador de la provincia de Santo Domingo, tenemos la ley de extinción de dominio. Así que, Lady, te dejo brevísimamente para que nos diga qué se puede esperar ahora según el orden penal y después nos vamos a la pausa. Buenos días. Buenos días, gracias Edith y gracias al equipo que siempre te acompaña esta mañana. Bueno, como saben, los recientes casos judiciales que se enmarcan dentro de los procesos de lucha contra la corrupción y la impunidad, pues han generado confianza en la sociedad dominicana de que habrá consecuencias en los casos de corrupción administrativa, pero también, como hemos visto, en el caso de corrupción privada. Sin embargo, esas ansias de justicia mantienen a la ciudadanía con deseos de justicia de manera inmediata, por lo que se hace necesario que comencemos a abordar las etapas del proceso penal y de la garantía de debido proceso. Como saben, pasamos esa primera fase preparatoria de la investigación, en donde el procedimiento preparatorio tiene como objetivo determinar la existencia de fundamentos para la apertura a juicio. Como vimos en esta fase, el Ministerio Público y los imputados pues presentan, como decimos, la teoría del caso. Uno, que es la proposición fáctica, que es el relato de cómo sucedieron los hechos y sus circunstancias. Dos, la proposición jurídica, que es la calificación jurídica de los hechos que se atribuyen. En este caso, sobre todo en el caso Medusa, hemos visto que la calificación ha sido soborno, malversación, lavado de activos, prevaricación, desfalco, falsificación, entre otras calificaciones penales. Y luego está la fase probatoria, donde los medios de prueba que sustentan esa acusación, como hemos visto, el Ministerio Público ha hecho registro y allanamiento con el propósito de buscar mayor evidencia. Dentro de esa misma fase preparatoria o investigación, pues se conoce la medida de cohesión. Como hemos visto en el caso Medusa específicamente, hemos visto medida de cohesión constitutiva como prisión preventiva y arresto domiciliario en la gran mayoría de los imputados. En esta fase, y es importante decirlo, no es pública para los terceros, solamente para las partes envueltas en el proceso. Ahora bien,
cuando el imputado sea un funcionario público, como es el caso, a quien se le atribuye un hecho en el ejercicio de sus funciones, pues la infracción que afecta es en el patrimonio público, pues los medios de comunicación pueden tener acceso a aquellas actuaciones que a juicio del Ministerio Público pues no perjudiquen la investigación, y por eso el pueblo dominicano cada día más está conociendo este procedimiento. En la fase preparatoria, en los casos ordinarios, se dividen entre 3 meses para presentar acusación, tiene el Ministerio Público, cuando el sujeto está privado de libertad o tiene prisión preventiva o arresto domiciliario, y 6 meses y otro tipo de medida de coerción. En los casos complejos, como el caso Medusa, pues el plazo acordado para concluir ese procedimiento preparatorio es de 8 meses. Si se ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario, y de 12 meses si se ha dictado otra medida de coerción. Como hemos visto, ha habido una reiterada prórroga que puede ser de más de 4 meses. Ahora pasamos a lo que conocemos como la audiencia preliminar. En esta audiencia no se examina la culpabilidad del imputado, sino la acusación presentada por el Ministerio Público o el querellante, si está fundamentado en medios de prueba suficientes que son legalmente obtenidas para dar apertura a juicio. En este caso específico es importante que la ciudadanía entienda, el juez valora la prueba, la admite o rechaza la acusación. En esta audiencia también se admite las partes, los medios de prueba que van a ser examinados y discutidos en el juicio de fondo, en un plazo, y escuchen bien, de no más de 10 días y no mayor de 20. Pero en los casos complejos, como el caso Medusa, estos plazos no se cumplen. En esta etapa, el juez de la instrucción pues dicta acto de apertura a juicio si entiende que existe solidez probatoria para sustentar la acusación, o la rechaza si es lo contrario, como hemos conocido como el no al lugar, porque no existe fundamentos suficiente. El acto de apertura a juicio no es susceptible de recurso de acusación, de ningún tipo de recurso. ¿Qué quiere decir eso? Que el acto de apertura a juicio inmediatamente inicia y da paso al juicio de fondo. En esta etapa del juicio de fondo, pues son presentadas y discutidas las pruebas ya admitidas en el acto de apertura a juicio, y son escuchados los testigos, los peritos, hacen uso de la palabra, los imputados, como vimos en el caso Odebrecht, y también en representación de las víctimas, en este caso la sociedad dominicana, pues hace uso también de la palabra el Ministerio Público. En esta última etapa del proceso, la defensa puede solicitar, como vimos en el caso de Odebrecht también, una división del juicio, y eso en esa parte se conoce en una parte la culpabilidad y luego la pena. Lady, sí. Perdona, vámonos a quedar en este juicio preliminar. Luego, si te parece, sí, nos vamos al juicio de fondo. Esta audiencia preliminar, que yo creo que ha sido muy útil que tú documentes, y quizás en vivo aquí podríamos plantear un poco el orden que va a seguir. Hay gente que está preocupada porque son muchos testigos, porque son muchos imputados, como si no fuera posible. Sí me gustaría conversar contigo sobre este tipo de características de un proceso especial. Te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana. Luego seguimos con el juicio de fondo y con otras partes, incluso del juicio preliminar, esa etapa preliminar que tú muy bien describías. Sí. Así que te deseo que pase buen día. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a Lady Blanco. Los lunes conversará con nosotros. Vamos a ir a la pausa en este momento. Cuando regresemos, estamos con el senador de la provincia de Santo Domingo, la ley de extinción de dominio. Ahora le ha salido mucha gente en contra de esa ley, que si lo que va a pasar, que si la seguridad jurídica. Vamos a hablar con él sobre esto. Y también la ministra de la Mujer un poco más adelante. Hay dos situaciones, una en Dajabón, otra en Montecristi, que tocaron muy de cerca al Ministerio de la Mujer. Queremos que se sepa qué se hizo y que las mujeres que estén en similares circunstancias puedan tener claro cuál es el camino para superar la situación. Vamos a la pausa. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.